La gente valora mucho cuando usted dijo que lo que hablamos recién, ¿no? De las autocríticas y uno reconocer las fortalezas y debilidades, cuando usted dijo no voy a ser precandidato porque creo que no cuento con un respaldo como para hacer una candidatura fuerte. Eso fue muy bien visto desde filas frente amplistas y desde la oposición. ¿Qué opina de la autocrítica que ha hecho usted y la autocrítica en general? Bueno, en cuanto a ese episodio, es nada más o fue nada más que la lectura de una realidad. No contaba con condiciones de apoyo. Esto no es una cuestión de voluntad propia, quiero ser precandidato y voy a ser, sino que tiene que ser, digamos, la conclusión de una apreciación colectiva. Si eso no existe o no tenemos la convicción de que exista, mejor no recorrer ese camino. Y por eso tomé la decisión. Y en cuanto a la pregunta general, estoy totalmente de acuerdo en que permanentemente tenemos que tener una actitud de autocrítica, de reconocer errores, de reconocer aquello que debimos haber hecho y todavía no hicimos, de la necesidad de seguir avanzando en cantidad y en calidad con las transformaciones que el país necesita. Y la autocomplacencia es enemiga de precisamente los avances. Por eso creo que la autocrítica debe ser una actitud o una disposición permanente para examinar nuestro propio trabajo. Cuando dice lo que debimos haber hecho y no hicimos, ¿a qué se refiere concretamente? Me refiero, por ejemplo, a cambios que necesita el sistema educativo, que ha tenido cambios importantes, aunque a veces no se los reconozca, pero que todavía necesita una, digamos, revisión profunda en algunos aspectos, como por ejemplo los aspectos curriculares, la formación de docentes, la infraestructura física que disponemos para mejorar en educación. En todos esos aspectos hay que avanzar, hay que progresar. No podemos estar enseñándole a niños y adolescentes, digamos, en base a contenidos que no están adecuados al mundo de hoy y al mismo tiempo contenidos que no entretienen, no hacen atractiva, digamos, la experiencia de enseñanza, aprendizaje para muchos de ellos. Son ejemplos de lo que nos queda por hacer, ¿verdad? Quizá haya muchas otras cosas. También hay que poner los ejemplos de lo que se hicieron, de las cosas que se hicieron, porque aumentó la matrícula, mejoró las condiciones de acceso y egreso de la enseñanza media, aunque ahí también hay que trabajar mucho. La enseñanza universitaria progresó mucho, tenemos 2 universidades públicas y ahora la que se creó durante estos años, la Universidad Tecnológica con gran presencia en el interior del país, eso es bueno, descentralizar, no esperar que vengan los muchachos, que la universidad vaya a los muchachos, es lo que se está haciendo. O sea, tenemos ejemplos de cosas que hay que hacer, pero también hay ejemplos de cosas que se han hecho. Ahora la carrera es hacia el Parlamento, ¿verdad? Usted aspira a ser senador de la República, más allá de que un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio de repente requiere de los servicios del contador Astori en otra área. ¿Volvería a ser ministro de Economía? Bueno, eso no quiero contestarlo ahora porque la verdad es que no me corresponde adelantar ninguna decisión antes que el futuro presidente de la República, que ojalá sea Daniel Martínez, resuelva qué hacer. Yo soy candidato al Senado, quiero concentrarme en eso. Tengo una excelente compañera de fórmula que es Susana. Hemos hecho un muy buen acuerdo entre la 1946 y la 2121, que es la lista de Asamblea Uruguay. Hemos conformado un colectivo electoral que a mí me tiene muy contento, muy satisfecho. Así que ahora concentrémonos en llevar a Susana al Senado y que yo la pueda acompañar también.
Por supuesto que vamos a hablar de esto y eso es una respuesta políticamente correcta. Pero usted recién me decía que va todos los días a trabajar con muchas ganas. Pues yo le preguntaba al contador Astori, digo, bueno, ser ministro de Economía no es fácil, es un área muy sensible que llega absolutamente a toda la sociedad y que mucha gente también toma decisiones a través de lo que es su economía familiar, su bolsillo, y que es un ministro que ha recibido muchas críticas, ha sido muy cuestionado, está permanentemente en la palestra. Y yo decía, bueno, ya debe estar anestesiado, contador Astori. Y dice, bueno, voy a trabajar con muchas ganas, me encanta lo que hago. Por eso la pregunta si le gustaría hacer 5 años más allá de lo que decida el presidente en caso que sea Martínez, íntimamente. Permítame volver a contestar en los mismos términos. Yo voy a trabajar contento todos los días porque me encanta lo que hago. Y de mi experiencia vital, el estar en el Ministerio de Economía unos cuantos años ha sido de las mejores que me ha tocado vivir, porque he tenido la inmensa fortuna o posibilidad de conformar un equipo de grandes profesionales. Y no nos ha ido mal, ¿no? Porque este país tuvo 16 años de crecimiento consecutivo, cosa que no había pasado nunca en la historia del país. Pero además hoy el Uruguay es el país de más alto ingreso por habitante en América Latina y el país con ingreso mejor distribuido de América Latina. Creamos 300.000 plazas de trabajo, todos estos datos son muy positivos. Ahora estamos muy concentrados en retomar un ritmo de crecimiento, de actividad y de trabajo. No depende solo de Uruguay, ¿no? No depende solo de Uruguay. Y esto me sirve para hacer un comentario adicional, pero estamos muy concentrados, decía, en estimular la inversión para retomar el ritmo al que veníamos creciendo hasta hace no mucho tiempo. Y no depende solo de Uruguay, porque aquí tenemos otra de las cosas buenas que ha hecho Uruguay, que fue intentar diferenciarse sobre todo de un vecindario muy complicado como el que tenemos cerquita, a pocos kilómetros. Brasil hace casi 10 años que no crece o crece muy poco, y la Argentina está viviendo desequilibrios muy importantes. Y Uruguay supo tomar distancia y reducir el riesgo al que estuvo sometido en el pasado. Recuérdese la crisis de 2002. Ahora se logró el famoso desacople, ¿no? El desengancharse, el poder navegar de manera autónoma. Y el comentario que quería hacer es que precisamente muchas veces se juzgan las políticas públicas por lo que se hace y cuesta reconocer lo que se evita. Y Uruguay hizo muchas cosas y evitó muchas cosas que le están pasando a los vecinos, ¿verdad? Por allí yo leía una columna de Esteban Valenti que decía que Astori hay que felicitarlo por lo que logró y por lo que evitó, ¿no? Lo que mismo pasa en la seguridad. Lo que se previene en materia de seguridad no se ve. Como no ocurre, no se ve, pero sin embargo es una tarea preventiva importante. Y a propósito del Parlamento, que usted tiene experiencia en el Parlamento, fue presidente de la Asamblea General, ahora va por una banca en el Senado, y Susana Hernández, que tiene experiencias ejecutivas y ahora con la mirada puesta en el legislativo. ¿Qué entiende usted que es tan terrenal, tan de estar en el territorio con la gente? ¿Qué entiende que puede hacer desde el Parlamento? Bueno, ahí tendríamos mucho para conversar. Sin duda los que me conocen saben que mi fortaleza está en el contacto cotidiano, pero creo que el Parlamento es en el lugar donde también se decide el futuro de las personas, de la sociedad, y donde los compromisos y el programa de gobierno cumple dentro del Parlamento un rol fundamental. Yo creo que la visión de todos los niveles de gobierno son importantes. No tengo experiencia parlamentaria, tengo una formación del derecho, pero creo que en el Parlamento también se hacen las grandes definiciones. Estamos acá en este acuerdo con Astori, que quien me conoce también sabe que soy una fuerte defensora de la distribución de la riqueza, y yo creo que la política vale la pena si sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. No podemos disociar como que una cosa está de un lado y otra está del otro.
sobre todo cuando la gente dice los políticos son todos iguales, una manera que de alguna manera nos interpela a preguntarnos cuán responsables somos de que eso pase y cuánta responsabilidad tenemos en demostrar cuál es el rol que tenemos en estos ámbitos. En esta etapa de mi vida, donde en este acuerdo también me ponen como segundo titular al Senado y en Maldonado la confianza para ser candidata a la Diputación, yo creo que lo que tenemos es fuertes desafíos con lo que hablaba anteriormente, cómo en cualquier nivel de gobierno uno tiene que estar siempre pensando en la ciudadanía, en la gente. Y lo que yo digo es, y yendo un poco al acuerdo de la 1946 con la 2121, es que se ha logrado hacer un acuerdo entre una lista nacional con una fuerte trayectoria en lo que tiene que ver con las políticas públicas del Uruguay y una lista departamental que recién nace, pero que tiene grandes responsabilidades, no solamente en la política y en la política partidaria, sino también una lista donde tiene debajo de un número a otros grupos que por su generosidad se invisibilizan ante un proyecto departamental y donde lo que estamos dando señal también es que tenemos una responsabilidad en seguir trabajando en esto que también nos caracteriza, que es cómo la diversidad del pensamiento sirve para pensar en un mejor departamento y en un mejor país. Y yo creo que desde ese lugar vamos a trabajar en cualquiera de las responsabilidades que nos toque. Y si el acto eleccionario hace que uno siga en la militancia cotidiana, vamos a seguir discutiendo y pensando entre todos, porque también digo siempre, ¿no?, que esto del Frente Amplio también es diverso. Y esa discusión que tenemos en forma interna, luego de llegar a los acuerdos, tenemos que también con los otros partidos políticos hacer la discusión en lo que son las políticas de Estado, porque el Uruguay tiene democracia plena y yo creo que, sobre todo cuando estamos en la calle, ¿no?, que estamos con el tema de las listas, y a veces me ven y, claro, como soy una persona identificada, me hacen así, digo, no, estamos celebrando la democracia, digo. Entonces, yo creo que este nuevo desafío y esta nueva responsabilidad la tenemos que pensar de la misma manera que hacemos la construcción cotidiana. El Parlamento es otro de los niveles de responsabilidad para seguir construyendo una mejor sociedad. Está claro cuando se marca cualquier ley, las leyes laborales. El Parlamento en estos 15 años, así como hasta ahora hablaba de la economía, yo digo que estos 15 años han tenido como un sello, una distinción de logro de derechos. Y cuando hablamos de logros de derechos, no los puedo ni siquiera poner en un solo eje, porque han sido derechos laborales, culturales, sociales, ¿no? Cómo se construye una sociedad más justa y más equitativa, también tratando en forma desigual hechos que son desiguales, porque la construcción de una sociedad justa tiene que ver con eso. Así que los que me conocen saben que siempre me siento desafiada a seguir construyendo. Hernández hablaba de la distribución de la riqueza, algo recurrente por parte del gobierno como un desvelo de la distribución de la riqueza de manera equitativa. El otro día el candidato Daniel Martínez decía, no hay que repartir la pobreza, hay que distribuir la riqueza. Claro. Usted señalaba, y también es algo recurrente, de las cosas que se han hecho en estos 15 años del gobierno del Frente Amplio, y uno escucha a la oposición y habla de que ha sido un despilfarro, de que se gastó mal, de que como nunca el Uruguay tuvo condiciones favorables, tuvieron mayoría parlamentaria, tuvieron todo a favor y que sin embargo no lo capitalizaron. Hay una publicidad inclusive del candidato de la calle Pou que enumera una docena de fracasos del Frente Amplio. ¿Cómo se conjuga una cosa con la otra, más allá de que de que sean fuegos artificiales de campaña, porque son visiones diametralmente opuestas? Sí, más que visiones diametralmente opuestas, la campaña ha llevado a crispar las posiciones, a perder seriedad y rigurosidad en lo que se afirma. Uno puede hacer
una lista de temas como los mencionados en la pregunta, pero francamente yo creo que hay otra lista, y bastante nutrida, por cierto, de cambios positivos que ha tenido el país. Recién hablábamos del crecimiento. Susana, que como habrán visto tiene grandes dotes de parlamentaria, mencionaba cómo ese crecimiento al que yo refería en la pregunta anterior se vio acompañado de políticas inclusivas que combatieron, en primer lugar, disparidades y discriminaciones, como las de etnias, de razas, de género, de orientaciones sexuales, y luego progresivamente se fue pasando a experiencias de protección y promoción de los derechos humanos más globales, ¿verdad? Y más, digamos, a la altura de la sociedad en su conjunto. El Sistema Nacional Integrado de Salud, que no está mencionado para nada en la propaganda electoral de la oposición, el sistema de cuidados, los nuevos regímenes laborales para trabajadores rurales, para trabajadores y trabajadoras domésticas. Todo lo que sí menciona la publicidad del Frente Amplio, sí, que salen con una lista de logros. Claro, por eso hay que hacer un balance entre las cosas que se han logrado, aquellas que hay que corregir y aquellas que hay que mejorar, sin duda, pero los enfoques muy sesgados, ¿verdad?, son los que conducen a conclusiones erróneas. Y por si fuera poco, yo agrego, digamos, también los consejos de salarios, que son tan importantes para definir positivamente y a favor de los débiles, fundamentalmente las condiciones laborales y no solo los niveles salariales, ¿verdad? Los consejos de salarios se asientan en la participación de trabajadores, empresarios y el Estado. Y eso que había sido eliminado antes de los gobiernos del Frente Amplio volvió a tener vigencia, y a mí me parece que para mejor. Entonces tenemos que saber sopesar todas estas características para tener un balance justo. Hay que tener autocrítica, pero también hay que reconocer los logros que se alcanzan por parte del adversario político, ¿verdad? Ministro, nos tenemos que ir a la pausa, pero le quiero preguntar, ¿qué le dice usted a la gente que no llega a fin de mes, que no le alcanza el sueldo, ni que hablar de la gente que no tiene trabajo? El que vestirse es caro, comer es caro, o sea, somos un país caro, más allá de todos esos logros que usted menciona. ¿Qué le dice usted a esa gente que mes tras mes está corriendo atrás de la liebre y que no le alcanza la plata porque, bueno, tenemos un costo de vida muy elevado y que tenemos tarifas caras y que tenemos combustible caro? La familia que la está peleando permanentemente, sí, y que es una lucha constante. ¿Qué le dice usted? ¿Le da esperanza? ¿Le dice, bueno, podríamos estar peor? ¿O ustedes antes estaban peor? ¿Qué le dice? Podríamos estar peor, no le voy a decir nunca, porque vamos a estar mejor y para eso trabajamos. Yo le digo que no deje de pensar, no deje de recordar que en términos generales hubo un enorme crecimiento de salarios y pasividades en este país como nunca había habido antes. Y que eso no se puede olvidar, hay que reconocerlo. Le digo que el salario real medio de los uruguayos, el salario real, esto es, despojado del efecto inflacionario, aumentó 55%. Le digo que la pasividad mínima aumentó 58%. En términos reales, vuelvo a insistir. Y le digo que soy consciente de que hemos perdido fuentes de trabajo últimamente porque se desaceleró la economía. Nunca dejó de crecer, pero ahora en los últimos tiempos ha crecido menos que antes, y que nuestra preocupación para recuperar ritmo de crecimiento es incrementar la inversión, y en eso estamos trabajando intensamente. Hemos tenido un ensanchamiento de la agenda de crecimiento con la noticia de UPM,
de la instalación de la planta de celulosa de UPM, que ya está en marcha. No la instalación de la planta, pero sí las obras conexas muy importantes como la del ferrocarril, que ya está generando empleo, mayores ingresos, mejores condiciones de vida, y que vamos a seguir por este camino para que los uruguayos retomen el crecimiento de salario que tuvo antes. Ahora, este país redujo la pobreza en una medida muy importante. Cuando llegué al ministerio en 2005 había 40% de pobres. De Hoy cada hay un 8. ¿eh? Hoy hay un 8. Y hay un 8. De cada 10 uruguayos, 4 estaban bajo la línea de pobreza. Y hoy estamos en 8%. Bueno, ese es un avance, ¿verdad? Hay que seguir trabajando para evitar que lo logrado retroceda. En eso estamos. ¿No es un cuco eso de cuidado, no perdamos lo que hemos logrado? Como que usted mismo lo dijo, es un verdadero disparate decir que si gana la oposición, Uruguay se va a transformar en Argentina o en Venezuela. Es uno de los disparates más grandes que he escuchado. Eso también habla muy bien de usted. En esta campaña electoral. De reconocer de que cosas que se están diciendo son una barbaridad. No, pero además las digo con fundamento y no por razones ideológico-políticas. ¿Cuál es mi fundamento? Mi fundamento es que Uruguay, y acá entramos en otro tema fundamental, que lo desarrollamos después de la pausa. Que lo desarrollamos después de la pausa, es el país que tiene más solvencia financiera en toda la América Latina en este momento. El Uruguay nunca tuvo tanta solvencia financiera como la que tiene ahora.